Bueno, continuando entonces con nuestro respectivo curso, distinguidos compañeros, les solicito pues una amplia disculpa, tomando en consideración que efectivamente hubo un problema de conexión, el internet se me acaba de ir. Pues solo les voy a confirmar, o solo les voy a solicitar, compañeros, si me confirman, que por favor me confirmen si se está escuchando, si logran ver, por favor, compañeros. Sí, todo bien. Efectivamente, sí, licenciado. Ya se escucha bien, compañeros, ¿estamos bien? Así es, Lick, se escucha Afirmativo. perfectamente. Sí, se escucha, Lick. Bueno, muchas gracias, compañeros. Solo les voy a requerir, perdón, los micrófonos, ¿verdad? Para poder, en este caso, continuar con nuestra clase y que no podamos interrumpir con los compañeros. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ya estoy informando al respecto y con ello creo que podemos proceder entonces con nuestro respectivo curso. Perdonen, compañeros, ¿dónde o qué fue lo último que escucharon de lo que estaba diciendo? Yo recuerdo que estaba contestando una pregunta respecto, a la esposa, que si se le podría, en este caso, revocar o podría ya iniciar una acción. No sé si me podrán confirmar, distinguidos compañeros, para poderles yo continuar con la clase. Así es, Lick, ahí se quedó. Bueno, entonces continuando, gracias compañeros a todos. Vamos ahora mismo entonces a hablar del contrato de mutuo. El contrato de mutuo, de conformidad con el artículo 1942 del Código Civil, es este contrato particular que nos va a determinar y nos va a establecer el denominado préstamo. El mutuo, definitivamente, el mutuo es un aspecto a través del cual la ley nos va a establecer y nos va a determinar que es cuando una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Bueno, miren pues, el mutuo definitivamente es este ámbito, ¿verdad? Y a través del cual se lleva a cabo, como les hago referencia, de los préstamos. Puig Peña, por su cuenta, establece que es aquel contrato en virtud del cual una persona recibe de otra cierta cantidad de dinero u otras cosas fungibles con condición de devolverlo. Y eso es el mutuo. El mutuo es el préstamo, ¿verdad? El denominado préstamo o el crédito, ¿verdad? Es exactamente el mutuo. Ahora bien, debemos de entenderlo y particularmente, bueno, no sé si ustedes ya vieron Civil 3, pero si vieron Civil 3, algunos van a encontrar en una controversia en la cual van a decir de que efectivamente existen créditos mercantiles, otros me van a hablar de las tarjetas de crédito que también, ¿verdad?, forman parte de, pero el contrato de mutuo es un contrato que, si bien es cierto, no es inutilizado, definitivamente es vinculante. Muchos utilizan este contrato de mutuo particularmente para obtener o garantizar, en este caso, el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo así? Van a entender ustedes de una u otra manera que toda condición de pago o todo objeto que sea susceptible de pago nos conlleva y nos determina eminentemente ese ámbito obligatorio del cumplimiento de las obligaciones. De esa cuenta, este ámbito de cumplimiento obligacional nos va a conllevar a que si yo no puedo cumplirlo devolviendo la cosa o pagando la cosa fungible, entonces yo voy a otorgar en este caso incluso una garantía. Normalmente se otorgan garantías mobiliarias o se entregan garantías inmobiliarias, y de conformidad con la doctrina vamos a identificar estas características propias de este contrato.
Y es que las características que van a enmarcar el mismo son, primero, el ámbito consensual, el consentimiento. El consentimiento es siempre este ámbito a través del cual yo voy a determinar, pero particularmente voy a establecer que efectivamente tanto por parte del que otorga el mutuo como del que lo recibe, existe esa condicionante. ¿Por qué? Porque nos va a conllevar entonces a un contenido obligacional. ¿Y cuál es el contenido de obligación? El contenido de obligación no va a ser más que, en este caso, no va a ser más que efectivamente el ámbito propio de devolución de la cosa o devolución del bien. De esta cuenta, entonces, vamos a determinar esta característica propia de este tipo de contratos. Y de ahí vamos a encontrar lo relacionado a que si es gratuito u oneroso. Cuando hablamos de que el contrato o el ámbito sea gratuito, quiere decir de que se otorga el mutuo, obviamente con aras de devolución. Y cuando hablamos en este caso, del ámbito oneroso, es por la generación de intereses. Los intereses evidentemente van a generar ese ámbito de ese ámbito oneroso que evidentemente en el gratuito no va a existir. Y luego la característica de la bilateralidad, que es una característica a través de la cual determinamos que el negocio debe de ser consentido por las partes y obviamente deben de haber dos partes en el ejercicio de la obligación. Los elementos. Vamos a encontrar los elementos personales y los elementos reales. Los elementos personales siempre van a ser el mutuante y el mutuado. ¿Quiénes son ellos? Primero, el mutuante, el que otorga mutuo, el que da el dinero, el que da el préstamo, ¿sí? Y el mutuado, a quien se le da el dinero y adquiere la obligación de pagar. Los elementos reales. Los elementos reales va a ser el dinero o las cosas fungibles. Y los elementos formales, la forma en que se va a otorgar el contrato. De esta cuenta, entonces, normalmente este tipo de contratos, la ley no nos va a establecer, ¿verdad?, que efectivamente deba de realizarse en escritura pública, pero muchas veces va a depender de la forma y de la creación del título ejecutivo. Recordemos de que del mutuo nosotros vamos a procurar siempre obtener un título de carácter ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Los títulos ejecutivos de conformidad con la ley se encuentran regulados particularmente en el artículo 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso quiere decir entonces de que yo voy a procurar que para que los títulos sean ejecutivos, yo voy a procurar de que exista o que se determine de que es una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. Cuando hablamos de este ámbito de liquidez, quiere decir de que debe de existir un monto o un valor determinado que sea exigible, porque evidentemente va a existir un plazo para el vencimiento. Y de esta cuenta, entonces, vamos a determinar de que pueden constituir títulos de carácter ejecutivo, puesto que de ellos se va a determinar, en este caso, se va a determinar la formalidad o la forma en que yo voy a otorgar el contrato. ¿Cuándo se considera que debe de hacerse en escritura pública? Cuando existen garantías sobre bienes inmuebles.
puesto que estas deben de ser inscritas y el registro general de la propiedad únicamente me va a inscribir los documentos que obren o que consten en escritura pública. Normalmente a este contrato se le denominan contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Definitivamente, vamos a determinar, pues, de que en el caso del mutuo, el mutuario siempre, ¿verdad? Debe de restituir el valor, ¿verdad? Y definitivamente debe de entregar o debe de cumplir la cosa o el valor de lo prestado o de lo mutuado. De esta cuenta voy a proceder, previo a continuar con el mutuo, ahora mismo les voy a habilitar 2 minutitos para que ustedes puedan realizar sus respectivas preguntas y yo en breve voy a estar contestándoles. Bueno, vamos a proceder en este caso a responder preguntas y nos pregunta acá un compañero, Nicolás Otoniel, la diferencia entre un bien fungible y un activo. Bueno, los bienes fungibles normalmente en el derecho romano, ¿verdad? Particularmente vamos a entender o vamos a determinar que son aquellos que se pueden utilizar en cantidad, pero por excelencia, siempre los bienes fungibles o las cosas fungibles son representadas por dinero. Y los activos por su cuenta definitivamente va a referir ese potencial de dinero. En ambos casos, el ámbito general o el ámbito específico de obligación es exactamente el mismo, que es el dinero, ¿verdad? Que es el elemento propio y particular de la obligación de restitución. Bueno, nos pregunta Henry, sí, efectivamente, los artículos que he citado son del Código Procesal Civil y Mercantil, compañero. Vamos a ver, Elizabeth nos dice, si se hace un préstamo de 2,000, el mutuante necesita de los servicios de un abogado para hacer el contrato de mutuo, o eso es si no se cumple con el plazo. Pues evidentemente, normalmente el contrato o cualquier valor, ¿verdad? Pues definitivamente, ¿verdad? Si se pretende el cumplimiento de la obligación, siempre debe de constar por escrito. Recordemos, y por eso les hacía referencia al título ejecutivo, porque en el título se debe de expresar la cantidad fungible, es decir, el dinero, que sea líquido y que sea exigible. Bueno, de ahí nos pregunta quién es el mutuario. El mutuario, en este caso, es al quien se le otorga el dinero o a quien se le otorga el préstamo.
préstamo, que puede ser mutuario o mutuante. Bueno, de esta cuenta, entonces, vamos a establecer, ¿verdad? Sí, efectivamente, Janet, yo les voy a estar haciendo llegar la respectiva presentación al concluir el curso. Bueno, el arrendamiento. El arrendamiento es el contrato por el que una persona llamada arrendador o arrendante también concede el uso o goce temporal de una cosa al arrendatario a cambio de un precio. Ahora bien, miren, pues, este contrato de arrendamiento particularmente lo regula el artículo 1880 del Código Civil. Sin embargo, debemos de entender y determinar en este caso en qué consiste y cómo va a funcionar. El contrato de arrendamiento particularmente se encuentra regulado tanto en el en el Código Civil, como también lo vamos a encontrar regulado en esta ley de, ¿cómo se llama esta ley? Existe una ley especial del arrendamiento. Déjenme pensar en ella y ahora mismo les voy a decir el nombre de la ley. De esta cuenta vamos a identificar entonces que este contrato de arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce de una cosa por cierto tiempo. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o el precio del arrendamiento deben consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Estos elementos son importantes, ¿verdad? Porque del contrato de arrendamiento debemos de entender y determinar de que es un contrato de que, primero es muy común, ¿verdad? Definitivamente es un contrato bastante común, y del mismo vamos a entender de que pueden existir distintos elementos y características. De esta cuenta, primero que es un contrato de carácter consensual. ¿Por qué? Porque en el ámbito consensual determinamos primero plazo de renta, valor de la renta, qué derechos tengo yo como arrendante, qué derechos tengo como arrendatario, obligaciones, prohibiciones y demás elementos propios que puedan llevarse a cabo. De esta cuenta, al hacer referencia a estos elementos propios, son características bastante particulares en cuanto al ámbito consensual. El consentimiento siempre debe de ir basado o determinado efectivamente tanto en lo que para el efecto establece el Código Civil, como lo que para el efecto también establece la ley del inquilinato, que es a través de la cual se regula, en este caso, lo relacionado al arrendamiento. Digamos, la ley del inquilinato es una ley bastante pequeña, pero nos va a establecer, digamos, en este caso, características importantes, ¿verdad? Que definitivamente el Código Civil las regula hoy en día. Lo que muchas veces limita la ley del inquilinato es el valor o el monto de las rentas, ¿verdad? Porque cuando se crea la misma, pues los valores eran demasiado pequeños. No obstante a ello, pues sí es vinculante siempre conocerlo. Bueno, es importante ustedes, por favor, puedan darle su respectiva lectura, ¿verdad? Esta ley del inquilinato también nos va a determinar, pues, aspectos de obligatoriedad, pero entendamos la figura. ¿Por qué es consensual? Ya lo identificamos. Bilateral, deben de haber por lo menos dos partes. Pero me preguntará alguien, pero mire, Lick, yo he visto arrendamientos donde hay fianza, entonces es trilateral. No, sigue siendo bilateral. ¿Por qué? Porque por una parte es el arrendante, que es el propietario del bien inmueble, y el arrendatario el que recibe. Y el fiador que constituye es parte del arrendatario. ¿Por qué? Porque si no cumple el arrendatario el valor de la renta, evidentemente el arrendante puede hacer cobro del mismo, en este caso, en favor del arrendatario. Bueno, es conmutativo. ¿Por qué?
Es un contrato de carácter conmutativo porque las partes saben cuál es el origen y el fin del contrato y en qué va a concluir. Por ejemplo, cuando hablamos del contrato conmutativo, podemos describir y determinar que yo cuando otorgo en arrendamiento un bien inmueble, sé que la obligación de la otra parte va a ser pagarme la renta y ese es mi derecho. Y mi obligación como consecuencia va a ser otorgar el bien para uso y goce del derecho. Cuando hablo de tracto sucesivo, porque es un contrato a través del cual se cumple, ¿verdad? Específicamente, se cumple con estas características especiales, ¿verdad? Específicamente a través del cumplimiento mensual de pago de rentas. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Porque cada mes que se pague la renta, ese mes se otorga de derecho y así sucesivamente. Y es un contrato de carácter principal porque definitivamente al momento a través del cual yo celebro el contrato, no necesito o no es necesario en este caso llevar a cabo un contrato subsiguiente para su validez. De esa cuenta, entendamos. Muchas personas refieren y les van a decir a ustedes, miren, es que de conformidad con la ley del inquilinato, yo gozo de derechos para que si ya viví un mes en el bien inmueble, gozo de un mes gratis. Eso es mentira, jóvenes. Ese ámbito del arrendamiento es una falacia que durante mucho tiempo nos han venido creando como válido, como suficiente y como posible, pero es una auténtica falacia. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento, por su propia naturaleza, la consecuencia es el pago de una renta a efecto de obtener un derecho o un beneficio. Y eso de que, bueno, pero es que si yo me voy, me tienen que dar 30 días, 60 días de gracia. Es mentira. El artículo 1939 del Código Civil nos establece, el arrendatario podrá poner fin al arrendamiento dando aviso por escrito, por lo menos con 30 días de anticipación. Esto quiere decir que efectivamente el contrato, ¿verdad? Puede darse por vencido. Yo debo dar aviso, pero ese aviso no significa de que yo no deba de pagar la renta. Dar aviso es que estoy dando por concluido, pero entendamos, el plazo también. ¿Y por qué hablábamos del acto consensual? Porque pueden haber plazos de carácter forzosos. Cuando hablamos del contrato de carácter o el plazo de carácter forzoso, estamos estableciendo y determinando que efectivamente debe de cumplirse ese plazo. Y si yo no lo quiero cumplir, no hay problema. Usted ya no va a arrendar el inmueble, pero me debe de pagar la totalidad de rentas. Ese es el plazo forzoso. Y estas características, evidentemente, son elementos, ¿verdad? Que ustedes deben de entender y establecer, ¿verdad? Porque, digamos, en los contratos siempre se deben de estipular los periodos de realización de los mismos. Por ejemplo, hay contratos de arrendamiento que son tan buenos porque se describen, por ejemplo, si el inmueble incluye cortinas, si les incluyen lámparas, o sea, todo esto se los hacen o se hace una referencia a precisamente porque del mismo se pretende garantizar siempre que el bien inmueble se entregue en las mejores condiciones. Y por eso el contrato de arrendamiento nos establece las causas en que se puede dar por terminado. Primero, por convenio expreso. ¿Por qué? Porque se fue el pacto de las partes. Segundo, por la nulidad o rescisión del contrato, por pérdida o destrucción total y particularmente por expropiación o evicción de la cosa arrendada. Cuando hablamos de la evicción, bueno, la expropiación normalmente es de otra naturaleza, ¿verdad? Pero la evicción es cuando se ha adquirido un bien o he otorgado un bien en arrendamiento y del mismo yo he manifestado de que no existe ningún gravamen anterior, y si tiene un gravamen anterior y el gravamen lo pierdo, evidentemente nos va a conllevar a tener que ser desahuciados del inmueble y dar por concluido el arrendamiento. Bueno, de ahí hablamos del subarrendamiento.
Y el subarrendamiento es toda relación, ojo, no solo entre el arrendante, sino que también en este caso es entre el arrendatario y el subarrendatario. Normalmente estos tipos de contratos de subarrendamiento tienen esta característica a través de la cual se celebran porque cuando el arrendante no se le pagan las obligaciones o no se le pagan los derechos que deriven del mismo, en este caso, el arrendatario, perdón, debe de determinar o debe de establecer de que efectivamente el pago o la falta de pago del cumplimiento de obligaciones va a conllevar a la terminación del contrato. ¿Por qué es más simple? Bueno, porque es más simple. El Código Procesal Civil y Mercantil, particularmente en el artículo 200, ahora mismo les identifico, en el artículo 229 nos establece lo relacionado al juicio sumario y de esa cuenta nos va a establecer que en el juicio sumario se tramita lo relacionado a los arrendamientos. Y en este caso, el desahucio. El desahucio no es más que la desocupación del bien y establece la demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario que ha entregado un inmueble y con otro que tiene la obligación de restituirlo o por tener un derecho de poseer el inmueble. El artículo 238 nos establece el desahucio afectará al inquilino y a los subarrendatarios. Quiere decir que cuando el arrendante, es decir, el propietario principal del inmueble, inicia una acción en contra del arrendante, todos los subarrendatarios van fuera del inmueble. ¿Cómo podríamos identificar esto? Código Procesal Civil y Mercantil. Por ejemplo, tenemos a Ángel, Carmen y Brian. Ángel, Carmen y Brian, ellos andan buscando un bien inmueble para colocar locales comerciales. Yo arrendé un inmueble y soy arrendatario, ¿sí? Es decir, hay un propietario que goza del derecho. Ángel, Brian y Carmen vienen y efectivamente me establecen y me determinan de que quieren ellos obtener un derecho de subarrendamiento o quieren que yo les rente el inmueble. Pero me dirá alguien, pero mírale que usted no puede rentar lo que no es suyo, pero yo tengo un derecho de arrendamiento y solo existe una prohibición y esa la establece el artículo 1930 del Código Civil, que me establece que por subarrendar con prohibición expresa. Es decir, yo no puedo subarrendar si hay una prohibición expresa. Si no hay convenio expreso, si no hay una convención expresa, entonces yo puedo subarrendar totalmente. Puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Entonces, yo le subarrendo a Ángel, a Carmen y a Brian. Sucede entonces de que ellos sí me pagan la renta a mí, pero yo no se la pago al propietario. Viene el propietario, inicia una acción en mi contra, pero también va a sacar a Ángel, Brian y Carmen. Y me dirán ustedes, ¿pero por qué ellos, si ellos sí pagan renta? Sí, pero el derecho de obligación era mío frente al propietario y la acción que presenta el propietario en mi contra va a afectar directamente a los subarrendatarios. Por eso es de que están muy de moda estos contratos, ¿verdad? De estos contratos de subarrendamiento y particularmente por la forma de que la persona puede ser afectada y llevada a cabo en cuanto a la conclusión del negocio. Bueno, la terminación la hemos explicado y compañeros, con esto, perdonen que no les pude dar tiempo de preguntas en cuanto al arrendamiento, pero definitivamente vamos a establecer, ¿verdad? De que la legislación, específicamente este contrato de arrendamiento, es básicamente otorgar derechos en favor de un tercero. Distinguidos compañeros, ustedes tienen otra clase y yo desde ya quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia en el presente curso.
Muchísimas gracias a todos, distinguidos y apreciados amigos, por estar presentes en este curso. La siguiente semana, primero Dios, la siguiente semana, no, el día de mañana, primero Dios, no tengo problemas de señal y yo les puedo ampliar, en este caso, el ámbito del arrendamiento. Estoy viendo que acá los compañeros están teniendo una confusión. El artículo al que yo hacía referencia es del Código Procesal Civil y Mercantil. Es ese código al que yo he hecho referencia en cuanto a quienes afecta el desahucio o el subarrendamiento. Bueno, distinguidos y apreciados amigos, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, y en nombre de la Universidad Rural de Guatemala le doy gracias a todos y cada